Estaba en mi firma de autógrafos y jamás imaginé que mi vida cambiaría así. Un fan se acercó, me disparó y mientras yo luchaba por despertar del coma, mi esposa me traicionó con mi propio agente para quedarse con toda mi fortuna. Nunca me gustaron las firmas de autógrafos. No lo decía en entrevistas porque sonaba mal, pero la verdad es que me drenaban. Sonreír durante horas, escuchar historias condensadas en segundos, fingir que no estás cansado. Aún así, ese día estaba de buen humor. El libro estaba vendiéndose bien, el disco sonaba en todas partes y yo sentía que, por fin, todo estaba en su lugar. El lugar estaba lleno. Demasiado lleno. Seguridad por todos lados, cámaras, gritos, flashes. Yo repetía el mismo ritual, nombre, dedicatoria, sonrisa, foto. Una y otra vez. Hasta que llegó esa persona. No levantó el teléfono para grabar. No sonrió. No temblaba. Eso debió alertarme, pero en ese momento no lo pensé. Solo vi el libro abierto, una página doblada y sus manos demasiado firmes. Cuando levanté la vista, vi el arma. No hubo tiempo de reaccionar. Ni de gritar. Ni de entender. Solo un ruido seco y un golpe brutal en el pecho, como si el aire me hubiera abandonado de golpe. Caí hacia atrás. El mundo se volvió ruido y luces distorsionadas. Alguien gritó. Alguien más lloró. Yo quise respirar y no pude. Pensé en mi esposa. Pensé en mi madre. Pensé que no quería morir así. Después, oscuridad. No sé cuándo desperté, pero no fue como en las películas. No abrí los ojos. No me senté jadeando. Simplemente, empecé a escuchar. Voces lejanas. Pitidos constantes. El sonido de una máquina marcando algo que parecía ser lo único que aún funcionaba bien en mí, el corazón. Quise mover un dedo. Nada. Quise hablar. Nada. Ahí entendí que estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo. Los médicos hablaban sin saber que yo podía oírlos. Decían palabras como coma inducido, daño, estado crítico. Uno de ellos dijo que había sido suerte. Otro dijo que no creía mucho en la suerte. Mi esposa estaba ahí. La reconocí por su voz. Me hablaba como si yo pudiera responderle. Me decía que resistiera, que era fuerte, que me amaba. Lloraba, o al menos sonaba como llanto. Al principio, eso me tranquilizaba. Luego empecé a notar algo. Ella no hablaba de mí. Hablaba de ella. De lo que no sabía hacer sin mí. De lo sola que se sentía. De lo injusto que era todo para ella. Y después apareció él. Mi agente. Su voz siempre había sido segura, firme, calculada. La misma que usaba para cerrar contratos y presionarme cuando yo dudaba. Lo escuché hablar con los médicos, con abogados, con gente por teléfono afuera de la habitación. Hay que proteger su patrimonio, decía. Por si no despierta. Esa frase se repitió muchas veces. Una noche, cuando ya casi no había ruido en el hospital, los escuché juntos. Pensaron que yo no podía oírlos. Pensaron que yo no estaba ahí. Si se queda así, todo pasa a mí, dijo ella en voz baja. Tranquila, respondió él. Ya estoy moviendo todo. En ese momento, supe algo con total claridad. El disparo no había sido lo peor que me iba a pasar. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado días o semanas, pero mi mente estaba cada vez más despierta. Empecé a notar cosas pequeñas, el cambio de turnos de las enfermeras, la diferencia entre el paso apurado de los médicos y el andar seguro de mi agente, la forma en que mi esposa ya no venía todos los días. Cuando venía, ya no me hablaba igual, antes me pedía que resistiera, ahora solo me informaba. Me decía que habían dicho los doctores, que estaba pasando afuera, como la prensa empezaba a olvidarse de mí. La gente es así, decía. Rápido pasan página. Eso me dolió más de lo que esperaba. Una noche, mientras una enfermera me limpiaba el brazo, sentí algo distinto. Un cosquilleo leve, casi imperceptible. Intenté concentrarme.
Pensé en mover los dedos. Nada. Pero cuando ella giró mi mano para acomodar la sábana, sentí la presión. No estaba muerto por dentro, solo estaba atrapado. Empecé a escuchar conversaciones más largas. Ya no susurros. Ya no fragmentos. Hablaban de mí como si ya no fuera una persona. Legalmente, si no hay mejoría en 3 meses, se puede pedir la incapacidad, decía mi agente. ¿Y si despierta? Preguntó alguien. Hubo una pausa incómoda. No sería el mismo, respondió él. Y eso también se puede probar. Mi esposa no dijo nada. Pero no lo negó. Esa noche entendí que no estaban esperando que despertara. Estaban apostando a que no lo hiciera. También escuché hablar del fan. Decían su nombre. Decían que llevaba años siguiéndome. Que había escrito cartas, correos, mensajes. Que había intentado acercarse en otros eventos. Yo nunca lo recordé. Para mí era solo otro rostro entre miles. Obsesión, dijo un psicólogo. Creía que le debía algo. Cuando escuché eso, una rabia lenta empezó a crecer dentro de mí. No solo por el ataque, sino por todo lo que vino después. Porque mientras yo luchaba por volver, todos parecían ya repartirse lo que quedaba de mí. Mi música. Mi dinero. Mi nombre. Un día pasó algo distinto. Mi esposa entró con mi agente. Cerraron la puerta. Se sentaron cerca de la cama. Pensaron que estaba inconsciente, pero yo estaba ahí, escuchándolo todo con una claridad brutal. Tenemos que apurar esto, dijo ella. No quiero seguir viniendo aquí. Ya casi, respondió él. En cuanto el juez firme, todo queda bajo tu control. Ella suspiró. No de tristeza. De alivio. Nunca pensé que terminaría así, dijo. Pero siempre fui invisible a su lado. Quise gritarle que eso no era verdad. Que todo lo que hice también fue por ella. Que la amé. Pero mi cuerpo seguía inmóvil. Sin embargo, dentro de mí, algo cambió. Dejé de querer solo despertar. Empecé a querer sobrevivir. Hay algo peor que estar en coma. Es estar despierto y escuchar cómo las personas que más amaste empiezan a hablar de ti en pasado. Mi esposa ya no me tocaba la mano. Ya no me acomodaba el cabello como antes. Se sentaba lejos de la cama, revisando su teléfono, suspirando con fastidio. A veces ni siquiera me hablaba. Solo estaba ahí porque debía estar. Un día dijo algo que me partió en dos. Si esto sigue así, voy a rehacer mi vida. Lo dijo frente a mí. Como si yo ya no existiera. Mi agente le respondió en voz baja, pero lo escuché igual. Te lo mereces. Siempre viviste a su sombra. Esa palabra, sombra. Yo, que había trabajado hasta romperme, que había pasado noches enteras escribiendo canciones pensando en ella, ahora era solo eso. Un estorbo. Un cuerpo conectado a máquinas. La confirmación llegó una madrugada. Pensaron que dormía. Pensaron que nadie los veía. Pero yo sentí el cambio en el aire cuando se acercaron demasiado a la cama. Sus voces estaban distintas. Íntimas. Sin máscaras. No puedo creer que estemos haciendo esto aquí, susurró ella. Nadie va a entrar, respondió él. Escuché un beso. Uno real. Sin culpa. Sin miedo. Sentí ganas de vomitar. Sentí ganas de morir de verdad esta vez. Ella rió suavemente. Esa risa que antes era solo mía. Esa risa que yo conocía de memoria. Y en ese momento entendí algo que dolió más que el disparo, no era algo nuevo. Eso venía de antes. El coma no creó la traición. Solo la dejó al descubierto. Ese mismo día, algo en mi cuerpo reaccionó. No fue un milagro. No fue grande. Fue mínimo. Pero fue real. Mi dedo se movió. Nadie lo vio. Nadie lo notó. Pero yo sí. Sentí el esfuerzo, el dolor, la tensión. Como si mi cuerpo me estuviera preguntando si de verdad quería volver.
Y sí. Quería volver. Pero no como ellos esperaban. Decidí algo peligroso, fingir. Seguir inmóvil. Seguir en silencio. Dejar que creyeran que ya me habían ganado. Porque mientras más hablaban, más se traicionaban solos. Las conversaciones se volvieron más oscuras. Hablaban de vender propiedades. De adelantar regalías. De reeditar mis canciones en mi honor. Mi agente ya se refería a mí como el legado. La gente ama las tragedias, decía. Venden más que los regresos. Mi esposa preguntó algo que me heló la sangre. ¿Y si despierta de golpe? Él se rió. Entonces diremos que no está en condiciones. Que no sabe lo que firma. Que necesita tutela. Ella guardó silencio unos segundos, y luego dijo. Hazlo. Ahí, acostado, sin poder moverme, juré algo. No con palabras. Con cada latido que aún resistía. Si lograba salir de esa cama, les iba a quitar todo. No todos en ese hospital me veían como un caso perdido. Había un médico. Siempre el mismo. No hablaba mucho, pero se quedaba más tiempo del necesario revisando mis signos. Me movía los párpados con cuidado, me hablaba directamente, no sobre mí. Me decía mi nombre completo, como si quisiera traerme de vuelta con palabras. Si puedes oírme, decía, pelea. La primera vez que lo escuché decir eso, sentí algo que no había sentido desde el disparo, esperanza. No una grande, no una heroica. Una pequeña. Frágil. Pero real. Empecé a concentrarme cuando él entraba. A intentar responderle con el mínimo movimiento. Nada evidente. Nada que pudiera delatarme ante los otros. Porque mi esposa y mi agente también empezaron a notar cambios. No en mí. En el ambiente. Ese doctor me mira raro, dijo ella una tarde. Como si sospechara algo. No puede probar nada, respondió mi agente. Mientras no se mueva, estamos bien. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Los besos dejaron de darse cerca de la cama. Las risas desaparecieron. Las conversaciones bajaron de tono. Empezaron a usar palabras como precaución, tiempo, esperar. Una noche, mi esposa se acercó a mí como no lo hacía desde hacía semanas. Me tomó la mano. La apretó. Yo sentí su contacto con una claridad que me dolió. Si me escuchas, no despiertes, susurró. Esa frase me atravesó el pecho. Así es más fácil para los dos. Para los dos. Como si yo ya no contara. El error lo cometieron por miedo. Decidieron adelantar papeles. Firmas. Movimientos que, en condiciones normales, habrían esperado. Mi agente trajo documentos al hospital. Hablaban de mí frente a abogados, sin cuidar tanto las palabras. Él ya no decide, dijo. Legalmente, ya no. El médico estaba ahí. No escuchando directamente, pero lo suficientemente cerca. Esa noche, cuando se quedaron solos, el médico volvió. Me habló más claro que nunca. Te escuché hoy, dijo. Y no me gustó lo que oí. Sentí como me levantaba un párpado con cuidado. La luz me atravesó como un cuchillo. Si estás ahí, dame algo. Con todo el esfuerzo que tenía, dejé caer una lágrima. Solo una. Pero bastó. Al día siguiente, todo cambió. No avisaron. No celebraron. Pero algo se movió. Más estudios. Más pruebas. Más gente entrando a mi habitación. Mi agente empezó a ponerse nervioso. Mi esposa discutía en voz baja por teléfono, caminando de un lado a otro. No, no pueden hacer eso, decía. Él no ha mejorado. Pero yo sí había mejorado. Y ahora alguien más lo sabía. Esa tarde, cuando ella entró sola, me habló con una voz distinta. Temblorosa. No de amor. De miedo. Todo lo que hicimos fue por sobrevivir, dijo. Tú lo entiendes, ¿verdad? Si hubiera podido sonreír,
lo habría hecho. Porque por primera vez desde el disparo, ella fue la que parecía atrapada. El día que abrí los ojos por primera vez, no fue un triunfo. Fue una actuación. La luz me dolió como si me quemaran por dentro. Todo era borroso, distorsionado. Escuché voces apresuradas, pasos rápidos, alguien diciendo mi nombre con urgencia. Sentí manos tocándome la cara, revisando mis reflejos. Yo dejé que el miedo se notara. Dejé que mi respiración se acelerara. Dejé que mi mirada pareciera perdida. ¿Dónde estoy? Susurré con dificultad. Mi esposa rompió en llanto de inmediato. Un llanto exagerado, casi ensayado. Me tomó la cara entre las manos como si jamás se hubiera ido. Amor, despertaste, decía. Gracias a Dios. Mi agente sonrió. Pero fue una sonrisa distinta. Tensa. Insegura. Tranquilo, me dijo. Estuviste enfermo. Todo va a estar bien. Yo los miré como si no los reconociera del todo. Y en ese momento entendí algo poderoso. Me tenían más miedo despierto que muerto. Fingí confusión durante días. Pregunté fechas incorrectas. Dije nombres mal. Repetí historias antiguas como si fueran recientes. Los médicos tomaban nota. Mi esposa se ofrecía a responder por mí. Mi agente hablaba con los doctores afuera, intentando controlar el relato. Tiene lagunas, decía. Es normal después de un trauma así. Pero cuando estábamos solos, ella cambiaba. No intentes recordar, me decía en voz baja. Te hace daño. Yo asentía. Por dentro, lo recordaba todo. Cada palabra. Cada beso que escuché. Cada plan para quitarme lo que era mío. Una noche, cuando ya podía mover un poco las manos, ella se sentó a mi lado. No lloró. No fingió. Me habló como alguien cansado de mentir. Esto nos cambió, dijo. A los dos. Yo la miré, esperando. Tú ya no eras feliz antes, continuó. Vivías para tu carrera. Yo siempre fui la última. Quiso convencerme de que la traición era consecuencia, no elección. De que ella también era víctima. De que yo había empujado todo a ese punto. Y por un segundo, casi lo logra. Hasta que dijo. Yo me encargué de todo mientras estabas así. De las decisiones importantes. Ahí lo entendí. No quería mi perdón. Quería mi firma. Mi agente fue menos sutil. Entró una mañana con papeles. Sonriente. Profesional. Como siempre. Son solo formalidades, dijo. Para protegerte. Leí despacio. Fingiendo dificultad. Pero cada palabra era un golpe. Cesión de derechos. Control temporal. Autorizaciones amplias. ¿Y si no quiero firmar? Pregunté. El silencio fue inmediato. Mi esposa intervino rápido. No estás pensando claro, dijo. Confía en nosotros. Esa frase, confía en nosotros. La misma que me había dicho años atrás cuando dejé que él manejara todo. Le devolví los papeles. Luego, dije. Ahora no. Y por primera vez, vi pánico real en sus ojos. Después de negarme a firmar, todo cambió. Ya no había caricias falsas ni palabras dulces. Mi esposa empezó a ausentarse más. Mi agente entraba menos a la habitación, pero cuando lo hacía, su presencia era pesada, incómoda, como una advertencia silenciosa. Los médicos decían que mi recuperación era lenta pero constante. Eso no les gustaba. No avances tan rápido, me dijo ella una noche, sin mirarme. Te estás exigiendo demasiado. Yo sabía leer entre líneas. Empezaron a medicarme más de lo normal. Yo lo sentía. Mi cabeza se volvía espesa, mis pensamientos lentos. No podía concentrarme igual. Lo mencioné una vez y ella se apresuró a responder. Es por tu bien. Esa frase volvió. Siempre esa frase. El médico que me había ayudado dejó de aparecer.
Pregunté por él fingiendo confusión. Pidió traslado, me dijo una enfermera. Fue raro. Se fue de un día para otro. Esa noche sentí miedo de verdad. No el miedo de perderlo todo, sino el miedo de no salir vivo de ahí. Escuché a mi agente hablar por teléfono afuera. Mientras siga débil, tenemos margen, decía. Si se fortalece, perdemos control. Control. No amor. No preocupación. Control. Ahí entendí que no solo querían mi dinero. Querían decidir si yo era útil o no. Mi esposa volvió a sentarse a mi lado como antes, pero ya no actuaba. Estaba cansada. Frustrada. Esto se nos está yendo de las manos, dijo. Tú no estás colaborando. No recuerdo muchas cosas, respondí. Tal vez por eso. Ella me miró fijamente. No juegues conmigo. Por primera vez, su voz no tembló. Fue dura. Fría. Si firmas, todo se calma. Si no, se complica. No necesito explicar más. Ese fue el momento exacto en que dejé de fingir por dentro. Ya no era solo una estrategia. Era supervivencia. Esa madrugada tomé una decisión. Cuando entró la enfermera, moví la mano con intención. Clara. Visible. Dejé que me viera. Le hablé con voz firme, aunque débil. Necesito un abogado, dije. Y quiero cambiar de médico. La expresión en su rostro fue de sorpresa, pero también de alivio. Horas después, mi esposa entró furiosa. ¿Qué hiciste? Susurró. Nos estás arruinando todo. Nos. Esa palabra fue el final. La miré a los ojos. Esta vez sin fingir confusión. Sin miedo. Ya recuerdo suficiente, le dije. Y no estás incluida en eso. Ella retrocedió un paso. Porque por primera vez desde el disparo. Yo ya no era el hombre en coma. Era el hombre que sabía exactamente quién lo había traicionado. Cuando salí del hospital no hubo cámaras esperándome. Nadie aplaudió. Nadie gritó mi nombre. El mundo no se detuvo por mí. Solo había aire frío, pasos lentos y una sensación extraña en el pecho. Mientras yo estaba inconsciente, la vida siguió adelante sin pedirme permiso. Mis canciones aún sonaban en la radio. Mi nombre seguía circulando en redes. Pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado a esa firma de autógrafos creyendo que todo estaba bajo control. Caminaba despacio. Me cansaba rápido. Y cada respiración profunda me recordaba que había estado a segundos de desaparecer. La caída fue silenciosa, pero definitiva. Mi abogado no necesitó gritar ni amenazar. Bastó con mostrar fechas, firmas, movimientos bancarios, decisiones tomadas mientras yo estaba en coma. Mi agente perdió su seguridad en cuestión de minutos. Ya no hablaba de estrategia ni de futuro. Solo preguntaba qué podía hacer para arreglar las cosas. Nada. Perdió su licencia. Enfrentó demandas. Y, algo que nunca esperó, otros artistas empezaron a hablar. Historias parecidas. Abusos normalizados. Yo no fui el primero. Solo fui el que sobrevivió para decirlo en voz alta. Mi esposa intentó algo distinto. No negó todo. Dijo que tuvo miedo. Que se sintió sola. Que pensó que yo no volvería. Nunca pidió perdón de verdad. Solo explicó sus razones, como si entenderlas pudiera borrar lo que hizo. Cuando le pedí que se fuera, no lloró. Me miró como si yo fuera un desconocido. Tú ya no eres el mismo, me dijo. Tenía razón. El hombre que confiaba ciegamente murió en esa cama. El divorcio fue rápido. Silencioso. Final. No quise escándalos. No quise discursos. Solo cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Meses después llegó la verdad que nadie me había contado del todo. El hombre que me disparó no fue a prisión. Los peritos determinaron que no estaba mentalmente capacitado para enfrentar un juicio común. Llevaba años atrapado en una obsesión que nadie detuvo a tiempo.
Para él, yo no era una persona. Era una idea. Un símbolo. Algo que creía que le pertenecía. Fue internado en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Sin fecha clara de salida. Sin posibilidad de contacto conmigo. Cuando me lo dijeron, no sentí alivio. Tampoco rabia. Sentí vacío. Durante mucho tiempo creí que enfrentarlo me daría cierre. Que escucharlo pedir perdón o justificar lo que hizo iba a acomodar algo dentro de mí. Pero entendí que nunca hubo nada que enfrentar. Nunca hubo una relación real. Él actuó contra una versión de mí que solo existía en su mente. Lo más difícil vino después. Descubrí que sí hubo advertencias. Correos. Reportes. Alertas internas. Mensajes que hablaban de su comportamiento obsesivo y de que representaba un riesgo. Todo eso llegó a manos de mi equipo antes del evento. Y alguien decidió ignorarlo. No por descuido. Por conveniencia. Reforzar seguridad era caro. Cancelar eventos afectaba contratos. Siempre creyeron que no pasaría nada. Que el riesgo era aceptable. Ese día pasó. Y aunque legalmente nadie fue responsable más allá del atacante, yo entendí la verdad completa, mi vida estuvo en peligro porque alguien decidió que valía la pena arriesgarla. Nunca hice pública esa parte. No porque no doliera, sino porque entendí que vivir atado a eso me iba a consumir. Volver a cantar fue lo último. La primera vez que subí a un escenario después de todo, mis manos temblaban. Mi voz no era la misma. El público aplaudía, pero yo apenas los veía. Estaba luchando contra recuerdos que nadie más podía escuchar. Canté una canción nueva. No hablaba de amor. No hablaba de traición. Hablaba de sobrevivir cuando todo se rompe. Cuando terminé, no lloré. Pero supe algo con claridad. No volví por la fama. Volví porque quería decir mi verdad con lo único que siempre tuve. Hoy vivo más lento. Más solo. Pero más despierto. Aprendí que algunas personas solo te aman mientras eres útil. Que el silencio puede ser más peligroso que el odio. Y que despertar no siempre significa abrir los ojos, a veces significa dejar de mentirte. Ese día estaba firmando discos, sonriendo por costumbre, agradeciendo. En segundos lo perdí todo, para finalmente entender que valía la pena conservar. Estoy vivo. Y esta vez. Sé exactamente quién soy. Y a quién dejo acercarse. Si te gustó el video dale like y suscríbete.